Digitalizando el pasado. Historias, relatos, anécdotas y fotografías de la Comuna 12 y la Floresta La Grande. Me llamo Absalón Renan Toro Duero, porque entonces cuando el padre Báez dijo que no me bautizaba, mi papá también se ranchó y no me bautice. Entonces ya mi mamá, tan católica, comencé a decir que yo me iba a morir y que me iba para el limbo, echándole cantaleta a mi papá. Entonces ya aceptó pues que el padre Báez aceptaba que pusieran un nombre, al menos bíblico o relacionado pues con la religión. Y entonces ya al niño lo salvaron del limbo. Entonces me pusieron a Absalón Renan. Pero a mí toda la vida pues, en la casa siempre Renan, ¿cierto? Oiga, pues nosotros fuimos 5 hijos. 5 hijos. Mi papá es de Pedabello y mi mamá de Faustino. Bueno, entonces mi papá se consiguió allá la novia, a Teresa, mi mamá. Y entonces fue un problema para el matrimonio de ellos, porque en la casa los abuelos míos eran arrieros, conservadores, y dijeron que no, que era imposible casarse, que mi papá era ateo. Bueno, que era borracho, y que fuera eso liberal, y entonces no lo dejaron casar. Entonces la madre Laura le habló con los abuelos míos, y dijo, no le hagan ese mal a Teresa, una persona como Fidel, pobre, no lo vuelve a conseguir Teresa aquí en este pueblo, ¿cierto? Bueno, ellos se quieren, listo, eso hay que acatar, hay que respetarlo. Y ella no va a quedar mal casada, que mi mamá sí decía que el peor esposo de la vida que ella conocía de todos era Fidel, mi papá. Pero que era el mejor papá, ¿cierto? Pero a los otros sí decían que era el peor de todos los esposos. Bueno, mi papá se vino con Hernancito, que fue el mayor, porque ya no pudo estudiar en segundo de elemental. Oiga, pues como éramos de pobres de Colombia. En Frontino, un pueblo que ha sido tradicionalmente como cabecera del circuito, porque era jerarquía judicial, pues importancia política, no daba sino hasta para primero elemental. Y entonces Hernán no pudo seguir estudiando elemental, el segundo. Entonces a mi papá lo que le interesaba, por eso mi mamá dice que el mejor papá era yo, que se venía para Medellín y se vinieron pobres como él. ¿Pero ya había nacido Hernán allá? Ya había nacido Hernán y había hecho ya primero, estaría pues de 7 años, de 8. Entonces vino para Medellín, aquí ya matricularon a Hernán, se fueron a vivir al barrio Sevilla, en esa época estaba ya Provaina funcionando, el barrio Sevilla que quedaba ahí cerca del hospital, o queda todavía, cerca del hospital San Vicente. También era un ambiente de Medellín bohemio. Entonces mi mamá me contaba de que en los momentos de mucha pobreza les pasaban por el solar que lindaba con la casa del señor que tenía un taller de mecánica, ¿cierto? Y que en uno de los libros que tengo yo sobre Medellín hablan de él, y se lo mostré a Marta, y Marta pues, hasta sacó copia. Se emocionó mucho de saber pues, un pariente lejano de ella que tenía un taller de mecánica y que fue vecino de mi papá y de mi mamá, sin haber nacido todavía Orión, que fue como el amor de ella, ¿cierto? Un hermano mío, que le pasaban por el solar, ella pues la mendacidad, por la pobreza, ¿cómo se llama? Penosa, vergonzosa. Le pasaban muchas veces, que no había almuerzo en mi casa, le pasaban por el solar sopas y almuerzo, y que carnita y el arroz y los frijoles, esos mecánicos, y se volvieron muy amigos de la familia de nosotros. Sí. Bueno, allá en el barrio Sevilla. Entonces Hernán se vino para Medellín, terminó su elemental y fue cogiendo fama de que era un muchacho muy inquieto y le gustaba mucho leer cosas y que era muy estudioso. Y entonces en esa época ya habían, por invitación de liceos franceses, comenzaron a fundar aquí en Colombia estos institutos pedagógicos, las normales superiores. Entonces eligieron a Hernán y a otros, muchos jóvenes, para que se fueran a estudiar en el primer año
en los institutos pedagógicos de Medellín, que quedan por aquí, por Manrique, todavía está está la construcción antigua, muy bonita, ahí detrás de la iglesia de Manrique. Y entonces les dijeron que si seguían estudiando la elemental a ese mismo ritmo óptimo de estudio, allá, y cuando terminaran, los iban a poner de maestros. Hernán se fue a estudiar la normal, estando ya en segundo bachillerato, en 1927. Había una cripta con un Cristo. Y estos muchachos en esa época estaban pues en toda su fertilidad, la revolución rusa de 1917. Y entonces aquí todo el mundo para ser célebre o para estar pues en el progresismo, entonces eran comunistas. Entonces cogieron y bajaron el Cristo del patio grande de la normal superior y metieron el busto de Stalin allá y enterraron el Cristo. Nadie dijo quién era el responsable, ¿cierto? Se sabía por intuición y por comportamiento pues, de los muchachos de quiénes eran los líderes que habían cambiado a Cristo por Lenin. En todo caso, aquí la Asamblea resolvió que no permitía ni en colegios oficiales ni en colegios particulares, y entonces no permitieron que se matricularan ni pasaran a ningún colegio ni escuela esos muchachos. Ya echaron a todo el grupo, los escucharon y además se tuvo que ir en la pobreza más berraca a estudiar a Bogotá. Entonces estuve en esas pensioncitas así como ahí en Guayaquil, o como en Gavía, allá frente del ferrocarril. Entonces además se fue todo pobre y a estudiar a Bogotá, la elemental. Y yo me daba cuenta de niño que yo no me acordaba haber vivido con Hernán. Una vez oí a mi papá y a mi mamá que estaban hablando cuánto le mandaban a Hernán. Mi mamá me había dicho que yo tenía que ser como mi hermano mayor, ¿cierto? Que era una lumbrera, que era muy buen estudiante, ¿cierto? Y que a mí me veía como muy desatento, muy desobediente, que bueno. Y entonces me decían que no, que él está estudiando en Bogotá becado, me decían al niño que era yo el menor, que no estaba estudiando, por bueno estudiante que le dieron una beca. Bueno, yo no alcanzaba a pensar, no, pero como es que un muchacho de segundo bachillerato, yo no había entrado ni a levantar, creo, cuando me decía que yo tenía que ir con el mayor. Sí los oí una vez que discutían si le mandaban como 5.000 pesos más o que dejaban eso mejor para la casa, para los precios de la casa. Entonces, yo me di cuenta ahí de que con el pasaba una cosa muy rara, ¿cierto? De que no estaba pues allá, que becado, que le pagaban todo. ¿Ah? Y no venía sino en diciembre, no montaba en avión, que venían por tren, ¿cierto? Y Hernán siguió muy aficionado por la política, porque allá ya se consiguió trabajo en la Cámara de Representantes de escribiente. Él era muy buen escribiente, como mi papá, en máquina de escribir. Gerardo Molina era muy allegado a mi papá, y Hernán comenzó también en las vacaciones a conocer a Gerardo Molina, que tenía una biblioteca muy grande. Entonces Gerardo Molina entusiasmó con él y se lo llevó a vivir a la casa de él en Bogotá. Él ya era un tipo muy importante del Partido Liberal, era el que redactaba con el médico López de Mesa todos esos manifiestos liberales, ¿cierto? Que había tanto intelectual, abogados, que hay todo el mundo que nosotros los abogados tenemos que escribir muy bien. Bueno, en todo caso Hernán fue mayor de la casa, se casó con Fanny Zuluaga, que está retratado, conservadora de ellos, y venía a comer aquí incluso los lunes, cuando ya estaba viviendo en Medellín y ya estaba casado, venía a comer con mi mamá y con mi papá y a vernos a nosotros. Pero mi mamá toda la vida tuvo ese misterio en la casa, ¿cierto? Como cuando hay el loco en la casa, el bobo, que lo esconde con la visita y la corre. Bueno, pues una vez sí me habló Hernán del problema de que no había vivido con mi mamá y con mi papá. Llegué yo allá donde Hernán y le dije, ve hombre, imagínate pues de que solicité la 4ª brigada, que me dieran una plaza, un puesto,
salirme de Medellín, de mis amigos borrachos y dejarlos también a ellos tranquilos, nos estamos haciendo mucho daño. Yo no volví a estudiar, me está cogiendo el tiempo, no me he graduado, todas mis ambiciones se están quedando atrasadas. Entonces yo quiero salirme del ambiente en donde estoy. Ya había conseguido yo carro, me iba muy bien sin ser abogado titulado, no tenía quien me firmara, como a muchos temas, a muchos abogados sin título, no contaban 50 o 100 mil pesos y le firmaban una demanda, y la presentaba y le cuidaban el negocio, o lo habilitaban para, sin ser un abogado, para leer el expediente. En todo caso, aquí en Medellín informaron que la conducta mía pues no era aceptable para ir a trabajar en una brigada militar, estaba Ronald Penilla en el poder. En todo caso, yo fui a Bogotá y el me dijo, vea, si le interesa a mis padres, están viviendo ahora, es por usted. Todos nos fuimos de la casa, todo el mundo se casó. No vive sino usted con ellos. Ellos viven, yo me doy cuenta. Ellos viven es por usted. Si lo regañan, si dicen que usted es la cruz de la casa, porque nunca llama por teléfono cuando está parrandado a las 3 de la mañana, porque nunca prende las bombillas cuando llega borracho, que su mamá lo quiere ver a ver cómo llegó, si vino aporreado o qué, que yo no sé qué le hago. No se vaya de la casa, Renato, quédese con él. Si necesita plata, me la pegaba primero, pero le iba muy bien. Bueno, si a vos no te gusta estar allá porque no estás produciendo, ellos no te van a exigir ni te lo han exigido nunca, están viviendo de una pensión. Yo ayudo, pero no los dejes, se nos muere ligerito. Bueno, ya con eso pues, si me dijo, yo cometí el error de irme muy temprano, por mi culpa, de la casa. A mí eso toda la vida no he convivido con Fidel y con Fidel.